Final Fantasy es una de las sagas de videojuegos más famosas, y me parece curioso que una saga famosa de videojuegos no tenga un iceberg. He visto icebergs de todos los juegos de manera individual y no he visto un iceberg dedicado a todos los juegos de la saga Final Fantasy, así que me he dado a la tarea de crear uno, tomando varias teorías que hay en internet de toda la saga, así que espero les guste. Nivel 1. Squall está muerto. Al final del primer disco, Squall y sus compañeros se enfrentan a la bruja Edea sobre una carroza en la ciudad de Delin. Tras la lucha, cuando Edea parecía derrotada, consigue invocar una estaca de hielo con la que atraviesa el pecho de Squall, el cual cae de la plataforma, y supuestamente muere. Para mí esta teoría no tiene ni pies ni cabeza, ya que a lo largo de todo el juego, incluso al final de este se da a entender bien que Squall está vivo. Aunque el director del juego dijo en una entrevista que si hacía un remake de este juego tendría en mente esta teoría. Rinoa es Artemisa. La teoría solo se basa en que Rinoa y Artemisa son brujas y que según tienen cierto parecido físico. Otra cosa en la que se basa es que Artemisa conoce a Grifus, que es su mayor miedo, algo que solo Rinoa conocía. Esta teoría creo que no tiene ni pies ni cabeza, ya que lo único que le contó Squall a Rinoa es que Grifus era su emblema porque para él los leones representaba valor y fuerza. Pero nunca le dijo a Rinoa que era su temor. Esto es como decir que Kuja y Seymour son el mismo personaje solo por tener el cabello morado o que puedan usar magia. Final Fantasy VII Remake es una secuela. Esta teoría nos dice que el mismo remake es una secuela, ya que el mismo Sephiroth nos habla de una manera como si supiera lo que va a pasar en el futuro. Algo que también es sospechoso es que la misma Aeris también nos habla de esta manera. El fantasma de Aeris. Tras Cloud regresar de la corriente vital, podrás regresar a Midgar desenterrando la llave en Ciudad Huesos. Una vez dentro, justamente en el sector 5 en la iglesia donde conocimos a Aeris, se podrá ver su fantasma vagando en pena recogiendo unas flores junto con unos niños. Nivel 2. Fabula Nova. Es el nombre de una compilación de videojuegos, siendo el principal Final Fantasy XIII. Hecha de la misma manera que la colección Compilation of Final Fantasy VII, Fabula Nova Crystallis, que significa la nueva fábula del cristal, se basa en varios mundos y diferentes personajes, pero cada juego será en última instancia, basado en una ampliación a un mito común. Cada juego tenía un equipo de desarrolladores diferente, dentro siempre de Square Enix. La compilación fue primeramente una trilogía y fue anunciada en el E3 de 2006. Actualmente, la compilación se compone de 5 juegos. Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns, Final Fantasy XIII, Final Fantasy Agiton, lo que hoy conocemos como Type 0, y por último el Final Fantasy Versus 13 que ahora conocemos todos como Final Fantasy XV. Disney espía. Disney fue una de las aliadas y amigas de Zack en Crisis Core, Final Fantasy VII, y lo ayuda en varios puntos a lo largo del juego. Primero se encuentran en las calles de Midgar, donde Zack salva a Disney de un clon de Genesis. El hecho de que Disney sea miembro de los turcos llevó a muchos fanáticos a creer que estaba espiando secretamente a Zack en nombre de la corporación Shinra, solo para desarrollar sentimientos reales hacia él a medida que avanzaba la historia. Esto es algo que Zack también sospecha durante todo el juego. La misión secreta original de Disney se reveló en la exclusiva de Japón Before Crisis, Final Fantasy VII. Fue elegida por el director Lazar para monitorear a Zack, ya que los superiores de Shinra se estaban volviendo cautelosos acerca de las lealtades de los principales miembros de Soldado. El universo compartido de 7 y 10. En 2017, se le preguntó a Yoshinori Kitase sobre varias teorías diferentes de fanáticos de Final Fantasy durante una entrevista con Kotaku. Estas incluyeron algunas de las teorías de fanáticos más famosas en la historia de internet, como si Squall pereció en Final Fantasy VIII y el resto del juego fue solo una alucinación, o si fue posible revivir a Aerith en Final Fantasy VII. Kitase aplastó todas menos una de las teorías de los fanáticos.
El que hizo el corte ya había sido confirmado en una de las viejas guías de Ultimania, pero aún así fue agradable verlo confirmado durante una entrevista. La única teoría de los fanáticos que quitase con tono fue la que concierne a Shinra de Final Fantasy X, quien fundó la corporación Shinra en Final Fantasy VII. Esto confirmó que ambos juegos tuvieron lugar en el mismo planeta o línea temporal. Firion terminó con María en lugar de Hilda. María de Final Fantasy II fue el primer personaje femenino jugable de la serie. Es posible que algunos de los guerreros de la luz del Final Fantasy original también fueran mujeres, pero los sprites de 8 bits hacen que sea difícil saberlo. Los fanáticos habían especulado que Firion terminaría en una relación romántica con María después de los eventos del juego, a pesar de que se sugirió que la princesa Hilda también estaba enamorada de él. El final del juego es ambiguo al respecto. Uno de los escritores del Final Fantasy II, Kenji Terada, escribió una novela del juego, llamada Final Fantasy II Muma no Meikyu, que confirmó que Firion y María sí se conectaron después de los eventos del juego. Seifer se inspiró en la película de Laguna. Seifer Almasi es uno de los pocos usuarios de armas de fuego en el Jardín Balam. Es un arma increíblemente difícil de manejar, por lo que no había especialistas en armas de fuego en Seed hasta Squall. El estilo de lucha de Seifer es más flojo que el de Squall, hasta el punto en que parece pavonearse en el campo de batalla. Los fanáticos habían notado similitudes entre el estilo de lucha de Seifer y el momento en que Laguna usó una navaja mientras hacía una movir, donde jugó como caballero de bruja y luchó contra un dragón. La guía de Final Fantasy VIII Ultimania confirmó la conexión entre los dos, ya que Seifer había visto la película de Laguna cuando era un niño y vio la idea de convertirse en el caballero de la bruja como un sueño romántico. El destino de Ramsa. Final Fantasy Tactics termina con una nota ambigua, ya que Ramsa Beulbe es visto por última vez luchando contra el jefe final en otra dimensión. Esa dimensión luego explota, con Ramsa y su hermana todavía adentro. Oram ve brevemente a Ramsa y su hermana en el mundo real, pero no estamos seguros de si están destinados a ser las mismas personas, o si Oram solo está viendo las cosas por dolor. El nombre de Ramsa fue olvidado por la historia, lo que significa que nunca intervino en política durante el reinado de Delita, por lo que su destino quedó ambiguo. El destino de Ramsa finalmente fue confirmado por Yasumi Matsuno, el creador de Final Fantasy Tactics, en una publicación de Twitter, donde declaró que Ramsa sobrevivió a los eventos del juego y se fue a vivir a una tierra diferente. Los demonios perdidos. La idea de luchar contra 4 criaturas que se basan en los elementos clásicos es algo que ha aparecido en muchos juegos diferentes de Final Fantasy. Esta idea se remonta a la primera Final Fantasy, donde el jugador tiene que derrotar a un Lich, que representa la tierra, un Marilit, que representa el fuego, un Kraken, que representa el agua, y Tiamat, que representa el viento. En Final Fantasy IX, el equipo tiene que separarse y enfrentarse a los 4 demonios en grupos. Solo puedes experimentar la batalla contra Lich, ya que los otros 3 suceden fuera de la pantalla. Los 4 demonios reaparecerían en un momento posterior del juego, donde luchaste contra ellos. Los fanáticos habían especulado que se suponía que debías experimentar las otras batallas de demonios, pero que se cortaron o nunca se implementaron a tiempo. Esto fue confirmado por el arte conceptual del juego, que muestra diseños no utilizados para las batallas de Marilit, Kraken y Tiamat. Nivel 4. La vida eterna de Vincent. Vincent Valentine a menudo ha sido acusado de ser un vampiro, lo cual es fácil de creer, ya que primero lo encuentras durmiendo en un ataúd. Si bien Vincent puede no ser un monstruo, sí comparte algunos de sus rasgos. Los fanáticos habían especulado que Vincent es inmortal, debido a cómo ha conservado su apariencia juvenil, a pesar de su vejez. Vincent confirmó que es inmortal en Ona Waitoa Smile, Case of Nanaki, durante una discusión con Red 13. Esto se debe a los experimentos que Ojo le realizó. Esta revelación significa que Vincent todavía puede estar vivo en el futuro que se mostró durante el final de Final Fantasy VII. Discurso mágico de Edea.
Asesinar a un jefe de estado es un movimiento increíblemente peligroso, ya que a menudo son la persona más protegida de su país. Parece que Edea no estaba preocupada por cometer un crimen capital cuando pasó la mano por el cuerpo de Vincent Delling, ya que la multitud que la asistía la vitoreó. No hubo ningún intento de aprehender o atacar a Edea, excepto de los miembros de SEED, que ya tenían la intención de asesinarla en primer lugar. La reacción de la multitud pareció extraña para muchas de las personas que han jugado Final Fantasy VIII. Al parecer que la razón por la cual la multitud vitoreó cuando Edea asesinó al presidente se debió a que ella usó magia para encantarlos. Este tipo de cosas me parecen curiosas ya que el juego no te lo explica y te lo deja mucho a la interpretación, y Final Fantasy VIII está lleno de este tipo de momentos. Ignis fue el verdadero héroe de Final Fantasy XV. El Gran Jain. Cuenta la leyenda que el Gran Jain dividió su cuerpo y su alma en dos formas diferentes. Su cuerpo guardaba su fuerza física tal y como es exactamente Artema, un cuerpo de fuerza bruta 100%. En cambio Omega es exactamente el mismo ser, pero esta vez su fuerza está centrada en la magia. Es exactamente igual que en la leyenda de Jain. Un mismo ser dividido en un cuerpo físico y otro mágico. Según la leyenda, la parte física se otorgó a los humanos tal y como podemos comprobar con Artema. En cambio, la parte mágica desapareció misteriosamente y nadie volvió a saber de ella. Curiosamente Omega no existe en el presente de Final Fantasy VIII, no es hasta la compresión temporal donde podemos encontrarlo. Nivel 5. El poder decreciente de la hechicería. El poder de la hechicera se transmite de mujer a mujer en el mundo de Final Fantasy VIII. Este poder otorga al usuario dominio sobre la magia, pero eso no significa que la hechicera sea indestructible, como lo demuestra el hecho de que 3 de ellos son derrotados por miembros de SEED en el juego. El equipo necesita viajar al futuro para derrotar a Ultimecia, quien se dice que es la hechicera más poderosa de todas. Ultimecia es una poderosa bruja, pero su magia no es impresionante cuando consideras que debe haber heredado el poder de siglos de brujas. Resulta que el poder de la hechicera se debilita con el tiempo. Hay un texto vacío en el menú de información que revela la verdad sobre el poder de la hechicera. Se debilita cada vez que se pasa. El destino de la madre de Seymour. En Final Fantasy X se revela que la quinta parte de León conocido como Anima era en realidad la madre de Seymour Wado. Aquellos que descubren la ubicación secreta de su quinta parte pueden aprender sobre su historia de fondo. Ella llevó a Seymour en peregrinación a Samarkand y lo ayudó a convertirse en un invocador. Este sabor de poder es lo que corrompió al joven Seymour y lo convirtió en el camino de la oscuridad. La teoría más popular era que la madre de Seymour sufría una enfermedad terminal y quería ayudar a su hijo más allá de la tumba. La guía Omega de Final Fantasy X Ultimania confirmó esta teoría, revelando que quería ayudar a su hijo a ganar aceptación en Spira al ser el responsable de derrotar a Sin, incluso si le costó la vida. Nivel 6. Final Fantasy VII, Cuarto de la Reina. En Final Fantasy VII en Midgar en la zona de Oneibein, husmeando en las cerraduras de las habitaciones se puede ver una escena donde parece que alguien lleva a cabo un ritual o una especie de fetiche muy extraño. Se cree que la gente que está adentro está hablando de la llegada de Jenova o Sephiroth, es decir que gracias al remake esta búsqueda queda muy enterrada. El reino de Lucis adoraba a la parca. Final Fantasy XV comenzó como un juego llamado Final Fantasy Versus 13, que tenía muchas diferencias con la versión final del juego. Vimos más del reino de Lucis en los trailers de Final Fantasy Versus, que incluía la población vestida de negro y estatuas de la parca que se utilizaban como decoraciones. Los fanáticos habían especulado que los ciudadanos de Lucis eran adoradores tanto de la parca como del concepto de la vida futura, que se confirmó después del lanzamiento de Final Fantasy XV por Hajime Tabata, quien dijo que estos elementos fueron atenuados debido a razones de censura. Los comentarios de Hajime Tabata sobre la censura casi seguramente están relacionados con la versión china del juego, ya que no se pueden mostrar huesos y esqueletos expuestos en los medios destinados al mercado chino. Jenova es la nube de la oscuridad. Jenova es una parte importante de la historia de fondo de Final Fantasy VII, sin embargo, casi no sabemos nada sobre sus motivaciones, ya que fue derrotada mucho antes de que comenzara la historia y ni siquiera habla hasta que es destruida.
Los fans han especulado que ya hemos visto el origen de Jenova y que ella era originalmente la nube de la oscuridad de Final Fantasy III. Hay similitudes visuales entre Jenova y la nube de la oscuridad, con las dos formas de batalla utilizadas por ambas mujeres con tentáculos que provienen de su cuerpo y su abdomen inferior está unido a una gran bola de carne bulbosa. La teoría afirma que la nube de la oscuridad no fue derrotada por los guerreros de la luz, sino que fue lanzada al espacio, donde ella sobrevivió destruyendo otros mundos, antes de encontrarse con su rival y ser derrotada por los Cetra. Las diferencias visuales entre Jenova y la nube de la oscuridad pueden explicarse por el hecho de que el cuerpo de Jenova se deterioró y se momificó en los siglos que pasaron entre su derrota y su redescubrimiento por parte de los científicos de Shinra. ¿Qué le hicieron a Cloud en el burdel de la abeja? La verdad es que este tipo de cosas no me dejan dormir por las noches. Como todos sabemos, cuando llegas al Honey Beans y eliges el cuarto de grupo, pasará una escena muy sugerente donde Cloud estará encerrado por varios hombres musculosos, y, por decirlo de alguna manera, afeminados. Durante la conversación los diálogos son algo, bueno, sugerentes, el juego te lo deja mucho a la interpretación, nunca sabremos qué fue lo que pasó. Aunque sospecho que Cloud quedó con el culo bien abierto. Y bueno amigos, eso fue todo, la verdad no quería hacer el video tan largo. Les recuerdo que todas estas teorías las saqué de foros de internet y vídeos antiguos de YouTube, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y dejen un comentario si les gustó. Hasta la próxima.